Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y de América, quienes les aman grandemente y desean las bendiciones de Dios para todos ustedes. Amén. Para esta ocasión quiero leer en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versos 11 en adelante, 11 al 20 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es caminando por la senda derecha.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo también habló y nos enseñó que el camino, la senda que lleva a la vida eterna es angosta. Se requiere que el ser humano esté caminando en esa senda, en ese camino, porque esa es la senda derecha. Lleva directo al cielo con Dios al ser humano. En San Mateo capítulo 7, versos 13 al 14 dice Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahora, por cuanto lo más importante para el ser humano es la vida eterna, necesitamos caminar por la senda derecha, la senda que lleva a la vida eterna al ser humano. Las personas no pueden estar caminando por el camino ancho, entrando por la puerta ancha y caminando por el camino ancho y después esperar que ese camino los lleve directito al cielo. Más bien los lleva directitos a la quinta dimensión, que es el infierno, en donde están todos los que caminaron por ese camino ancho, pues entraron por la puerta ancha. Pero todos los que toman la senda, el camino derecho, que es el camino angosto, y entran por la puerta angosta que es Cristo, y el camino angosto es Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino derecho. Ese es el camino que nos lleva directo al Padre Celestial, nos lleva directo al cielo. Y ahora toda persona desea ir al cielo. Por lo tanto, estemos siempre caminando por el camino angosto, la senda derecha, aunque es ese camino angosto, pues nos lleva al cielo. Amén. Dios dijo, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y por cuanto todo ser humano tiene libre albedrío, le toca a todo ser humano tomar el camino que lo llevará a donde la persona quiere ir. Todos queremos ir ¿a dónde? Al cielo. Pues tomemos la senda derecha, el camino angosto, que es Jesucristo nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, y así recibiendo el nuevo nacimiento y recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así es como nacemos en el reino de Dios. Obtenemos el nuevo nacimiento, y así como hemos nacido en esta tierra y hemos obtenido un cuerpo físico y también un cuerpo espiritual, cuando hemos nacido a través de nuestros padres terrenales, cuando obtenemos el nuevo nacimiento, obtenemos primeramente un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero obtendremos un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Cristo nos dará. Y a los muertos creyentes en Cristo los resucitará en un cuerpo eterno, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que ocurra la resurrección, entonces nos transformará y entonces tendremos un cuerpo mortal, incorruptible y glorificado.
Y esto será así, ¿por qué? Porque hemos tomado la senda derecha, el camino angosto, Cristo, que nos lleva al Padre, nos lleva a la vida eterna, a Dios. Y ahora hemos visto lo sencillo que es en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento estamos en un nuevo pacto, bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, y estamos en una nueva dispensación. Y ahora ya no se requieren los sacrificios aquellos de animalitos, ni se requiere ir al templo que construyó Salomón o al tabernáculo que construyó Moisés para llevar nuestros sacrificios para que sean realizados y obtener el perdón de nuestros pecados y ser cubiertos nuestros pecados con la sangre de esos animalitos y así Dios no ver nuestros pecados. No, pero sí se requiere un sacrificio y una sangre. Y el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, y su sangre derramada en la cruz del Calvario, es lo que cada uno de nosotros necesitamos para estar bajo un nuevo pacto, dentro de una nueva dispensación, y estar así en el camino de Dios, el camino angosto que lleva a la vida eterna. Ese es el camino derecho por el cual toda persona está llamada a caminar. Esa es la senda derecha para todo ser humano que anhela vivir eternamente con Dios. Dios ha abierto camino para todos los que quieren vivir eternamente. Así como abrió camino en el mar y pasó el pueblo hebreo, y luego también abrió camino en el Jordán y pasó el pueblo hebreo. Vean ustedes, los que pasaron estaban siguiendo al profeta mensajero Moisés, que tenía en su mano la vara de Dios, la palabra de Dios. Y los que pasaron allá el Jordán, Dios le dijo a Josué que siguieran el arca, porque ellos nunca antes habían caminado por ese camino. Pero Dios conocía ese camino y el arca del pacto iría delante de ellos hasta colocarse en la orilla del Jordán, los sacerdotes cargando el arca, y ahí el Jordán se abriría y pasaría el pueblo hebreo. Ahora, el secreto es no perder de vista el arca del pacto. Y ahora, Cristo es el arca del pacto. No perdamos de vista a Cristo, el arca del pacto, porque nosotros de nosotros mismos no conocemos ese camino, pero Él nos muestra el camino. El camino de la vida eterna es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros y por consiguiente se hizo mortal. Fue tomado preso, juzgado, condenado y crucificado a causa de nuestros pecados. Y ahora, Él había dicho: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Para poder poner su vida por nosotros, tuvo que tomar nuestros pecados. De otra forma, no podía morir, porque siendo inmortal, al no tener el pecado, pues era inmortal. Y ahora encontramos que por nosotros fue que Él se hizo pecado y murió al tomar nuestros pecados. O sea que son nuestros pecados los que
hicieron que Jesucristo muriera. Por eso toda persona es culpable de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, porque han sido los pecados del ser humano los que hicieron que Jesucristo muriera. Y la sangre de Jesucristo está en las manos de los seres humanos, pero estando en las manos de los seres humanos, son culpables y por consiguiente son condenados los seres humanos. Pero al recibir a Cristo como nuestro Salvador, la sangre de Cristo viene a nuestra alma, a nuestro corazón, y ahí quita nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa, se materializa en nosotros toda su obra de redención, y ya no está en nuestras manos su sangre, sino en nuestra alma. Y así nos salva nuestra alma de la muerte, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Salva nuestra alma de la muerte, así como lo que salvó a los primogénitos del pueblo hebreo allá en Egipto fue el sacrificio del Cordero Pascual y su sangre aplicada en el dintel de los postes de sus hogares, y ese Cordero Pascual siendo asado y colocado dentro de los hogares, y durante la noche de la Pascua estuvieron comiendo ese Cordero Pascual. Pero la sangre del Cordero estaba aplicada en el dintel de los postes de sus hogares, y cuando Dios visitó a Egipto, en donde todo primogénito de Egipto moriría, incluyendo el primogénito del faraón, el hijo del faraón, Dios dijo: pero cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. La señal, o sea, la sangre será por señal. Y ahora, cuando murieron los primogénitos en Egipto, los cuales no tenían la revelación ni la sangre del Cordero Pascual aplicada en sus hogares, los primogénitos del pueblo hebreo no murieron. ¿Cuál era la diferencia? El pueblo hebreo tenía un profeta que tenía la revelación divina de cómo escapar cada primogénito de la muerte que vendría durante la noche de la Pascua. Y ahora, para los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, la revelación para evitar la muerte de esos primogénitos es el Cordero Pascual, crucificado en la cruz del Calvario, y su sangre derramada en la cruz del Calvario, y luego aplicada en los postes y dintel de la puerta de nuestro corazón. Estando ahí esa sangre aplicada, nuestra alma no morirá, sino que vivirá eternamente. Y así es como estamos caminando en la senda derecha, en la senda de Dios. San Pablo decía: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. El camino de la vida fue conceptuado como un camino de herejía por los enemigos de Cristo, pero no importa cómo le llamen los enemigos de Cristo al camino de la vida, sigue siendo el camino de la vida eterna. Sigue siendo el camino derecho, sigue siendo el camino angosto que lleva a la vida eterna al ser humano. Nunca se salga de ese camino. Dice que aún lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que arregle sus problemas. Ser cojo espiritual no quiere decir que tenga una pierna afectada, sino que camina espiritualmente cojeando, con sus problemas, sus defectos, pero está llamado a corregir su problema, a arreglar su vida, para que lo cojo no se salga del camino, no se salga del camino de Dios, del camino de la vida eterna, sino que permanezca para que viva eternamente. Por eso no criticamos a ninguna persona, sino que le decimos: no se salga del camino, arregle su vida y manténgase en el camino angosto, en el camino
de la vida eterna. Ahora podemos ver cómo Dios ha abierto el camino de la vida eterna para todo ser humano. Y tonto es el que no toma el camino de la vida eterna, la senda derecha, que es Cristo nuestro amado Salvador, recibiéndolo como su Salvador, lavando sus pecados en su sangre, siendo bautizado en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Por eso es que San Pedro, en el día de Pentecostés, cuando predicó a todos los que estaban allí presentes, los cuales se vinieron cuando escucharon aquel estruendo del cielo, en donde fueron llenos del Espíritu Santo, porque vino Cristo en el Espíritu Santo a la columna de fuego y entró a la casa donde estaban reunidos y los llenó de su Espíritu Santo, los bautizó con Espíritu Santo y fuego. Por eso se ven lenguas de fuego, porque es un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y ahí obtuvieron el nuevo nacimiento 120 personas que estaban allí reunidas y recibieron un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Así obtuvieron el nuevo nacimiento y fueron así confirmados en el camino de la vida eterna, que es Cristo nuestro amado Salvador. Luego comienza la iglesia del Señor Cristo con 120 personas nacidas de nuevo. Vean, los discípulos, mientras Jesús estaba en la tierra, ellos todavía no habían nacido de nuevo, aunque eran creyentes en Jesucristo. Pero ahora, habiendo Jesús sido crucificado, sepultado y resucitado y ascendido al cielo, luego descendió 50 días después de su crucifixión, ascendió, o sea, descendió en Espíritu Santo y fuego sobre 120 personas. Y ahora comienza la creación, o continúa la creación de una nueva raza. ¿Por qué digo continúa? Porque el comienzo fue Jesucristo. Y nosotros somos la continuación de esa creación de una nueva raza con vida eterna. Antes de Jesucristo estar en el cuerpo de carne, pero con vida eterna, tuvo que estar en el cuerpo teofánico. Y antes de nosotros estar en el cuerpo eterno que Dios nos dará, tenemos primero que recibir el cuerpo teofánico, el cual recibimos al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y ahí recibimos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para luego en el día postrero, en adición, recibir el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, para vivir físicamente también por toda la eternidad en un cuerpo inmortal. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 34 en adelante, dice San Pedro predicando, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso Cristo dijo que Él se sentaría en el trono de Dios, a la diestra de Dios. Y ahora, esto ya estaba profetizado, de que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios, se sentaría en el trono de Dios. Como también está profetizado por Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
en la misma forma que el Padre ha sentado en su trono a Jesús cuando ascendió al cielo victorioso, Cristo se sentará en su trono, que es el trono de David, al vencedor, del cual él habla aquí. Y ahora, Pedro predicando, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven ustedes? Que es para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para todos los que llamen al Señor. Es la promesa del bautismo del Espíritu Santo, para que así nazca de nuevo, tenga un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego en el día postrero reciba en adición un cuerpo glorificado, físico, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y vivamos con Él por toda la eternidad, y reinemos con Él por toda la eternidad. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, una persona no puede ser un heredero hasta que no haya nacido. Y hasta que la persona no nace en el reino de Dios, no es todavía un heredero, aunque está en la lista de los que nacerán en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, porque nuestros nombres están ¿dónde? Escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, por eso es tan importante de reconocer el Evangelio, para que así los que son de Dios, o sea, sus almas son de Dios. Esa es la simiente de Dios, el alma de la persona. Y cuando escuchen la predicación del Evangelio, Cristo resplandezca con la predicación del Evangelio allá en el alma de la persona, y sea despertada a la vida eterna el alma de la persona. Eso es una resurrección espiritual, una resurrección para el alma de la persona. Por eso San Pablo dice en el capítulo 5, verso 14 de Efesios: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, o de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es la predicación para los que tienen que despertar en el tiempo que les toca vivir. Sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora miren cómo dice: despiértate tú que duermes. O sea, que esas almas que vienen de Dios y sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, vienen a la tierra y vienen a un mundo que está muerto en delitos y pecados, y que está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Y también dice que la paga del pecado es la muerte.
capítulo 6, verso 23 de Romanos. Y ahora, los hijos e hijas de Dios, esas almas de Dios, al venir a esta tierra, nacen en un mundo que está destituido de la gloria de Dios y que nace la persona aquí, vive un tiempo y después se muere. Pero los que tienen sus nombres en el cielo escritos en el libro de la vida del Cordero vienen a esta tierra por causa de un propósito divino, para confirmar su lugar en la vida eterna. Así como confirmamos nuestro lugar en una escuela, pues nos registramos, porque cuando comienzan las clases no puede ir una persona y decir, ¿cuál es mi asiento? Si no se registró, si no se inscribió y su nombre no está allí, registrado en el libro de los que van a estudiar, pues no tiene ningún lugar, ningún asiento allí la persona. También cuando la persona va a viajar por avión a otra ciudad o a otro país, tiene que tener su boleto y confirmado ese boleto también, para que así pueda viajar. Porque se requiere tener un boleto para viajar. Y nuestro boleto es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros hemos llegado a esta tierra y confirmamos nuestro lugar en la vida eterna, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo el don del Espíritu Santo, y así recibiendo el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para en el día postrero recibir en adición el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, para luego ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Sin el cuerpo teofánico y el cuerpo físico glorificado, no podemos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y tampoco podemos verlo porque Él está en su cuerpo glorificado. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, entonces lo veremos, porque seremos como Él. Así como nos podemos ver los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos en cuerpos iguales, cuerpos de carne, hueso y sangre. Y ahora nosotros hemos de tener un cuerpo como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, jovencito, para toda la eternidad. Y ahora podemos ver que vale la pena estar caminando por la senda derecha, por el camino derecho, el camino angosto, que es Jesucristo nuestro Salvador. En el huerto del Edén, Dios también colocó delante del ser humano la vida y la muerte, cuando colocó el árbol de la vida y colocó también el árbol de ciencia del bien y del mal. El árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo, y el árbol de la vida es Cristo. Y ahora podemos ver que el ser humano allá tomó del árbol de ciencia del bien y del mal y entró la muerte. Por eso San Pablo dice que la muerte entró por un hombre, pero la vida por medio de Jesucristo, el segundo Adán. Y ahora hay vida eterna para el ser humano
que entra por la puerta angosta y camina por el camino angosto, por la senda angosta y derecha que le lleva a la casa de nuestro Padre Celestial. Nunca se aparte de ese camino. No importa los problemas que tenga usted o sus familiares, siga hacia adelante en el camino angosto de la vida eterna, porque ese es el camino derecho que lleva directo al ser humano a la casa de nuestro Padre Celestial. Y ahora podemos ver el camino que Dios ha abierto para todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Dios había prometido que abriría un camino para el remanente. Habrá un camino, camino de santidad, por el cual caminarán todos los escogidos de Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así caminamos en el camino derecho, el camino de la vida eterna, limpios de todo pecado por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando cometa algún error, falta o pecado, confiésalo a Jesucristo, nuestro Salvador, quien la limpiará de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está 24 horas al día disponible para cada uno de ustedes y para mí también. Así como cuando se nos ensucia una camisa o a las mujeres una blusa o un traje, no les gusta tener una mancha en su ropa a nadie y seguida buscan sacar esa mancha. Si así es en lo natural, cuánto más en lo espiritual. Por lo tanto, no deje acumular manchas de pecado en su alma. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado cuando usted confiesa a Cristo su pecado. Aproveche ese privilegio y oportunidad y bendición que tenemos, confesando a Cristo siempre nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados, para así permanecer siempre con nuestras vestiduras blancas, limpias, delante de Dios. Y así caminar en la senda derecha con las vestiduras blancas, sin manchas de pecado. Ahora podemos ver cómo estar caminando en la senda derecha y agradar así a Dios todos los días de nuestra vida. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese será transformado y tendrá un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador, glorificado y jovencito para toda la eternidad. Solamente los que estarán caminando en la senda derecha, el camino derecho, serán los que tendrán cuerpos eternos, cuerpos glorificados. Y seremos iguales a Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo. Hay 3 clases de cuerpos. Cuerpo de carne como el que tenemos, pero es mortal el que tenemos. Hay
también otro cuerpo, el cuerpo espiritual, que es el espíritu. El espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión. El primer cuerpo espiritual que obtenemos al nacer, que es el espíritu, es del mundo, por lo tanto es de la quinta dimensión, y por eso el pecador al morir tiene que ir a la quinta dimensión, porque de esa dimensión es su cuerpo espiritual. Por lo tanto, su alma va en ese cuerpo. Es un cuerpo que se parece al cuerpo físico, pero de otra dimensión. Recuerdan que en el tiempo de los apóstoles, ellos pensaban en algunas ocasiones en que vieron a Jesús caminar sobre el mar, y en otra ocasión cuando lo vieron entrar a la casa con las puertas cerradas, se apareció en medio de ellos. Pensaban que era un espíritu. Pero Jesús le dice a ellos allí en la casa: vean, el espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo, como ustedes ven que yo tengo. Y entonces le dice a sus discípulos: ¿tienen algo ustedes de comer? Ellos le traen un pedazo de pescado y un panal de miel, y él come delante de ellos. Porque en el cuerpo de carne se puede comer, pero en el cuerpo espiritual no se puede comer, porque un espíritu no puede comer. Ahora, en el cuerpo espiritual que obtenemos al nacer, vean ustedes, no podemos ir al cielo, porque es un cuerpo de la quinta dimensión. Por eso se requiere el nuevo nacimiento. Esto ha sido así a causa de que el ser humano cayó, y por consiguiente le tocó a la raza humana obtener un espíritu del mundo de la quinta dimensión y obtener un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero Cristo es nuestro Salvador, y por consiguiente, al recibirlo como nuestro Salvador y ser lavados nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, obtenemos de él un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora hemos visto que hay dos cuerpos espirituales, uno de la quinta dimensión y otro de la sexta dimensión. Y ahora, el otro cuerpo, son tres cuerpos, les dije tres cuerpos: el de carne, el espiritual, que es el espíritu, ya sea de la quinta o de la sexta dimensión, y el otro cuerpo es el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es la clase de cuerpo más importante que hay. Esa es la clase de cuerpo que Jesús tenía cuando resucitó. Resucitó en forma glorificada. Por eso en ese cuerpo pudo ascender al cielo y pudo llegar a la séptima dimensión y sentarse en el trono de Dios. Y fue la primera ocasión y única ocasión en que se sentaría un hombre en el trono de Dios. Y ese hombre es el mismo cuerpo de Dios, pero glorificado. O sea que, siendo que Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, hecho carne, luego, para Dios estar sentado con un cuerpo físico pero glorificado allá en su trono, vean todo lo que tuvo que hacer. Y ahora, estando Cristo con su cuerpo glorificado sentado en el trono del Padre,
tiene autoridad, toda autoridad en los cielos y en la tierra también. O sea que la misma autoridad del Padre es conferida a ese hombre que se sienta en el trono de Dios. O sea que por medio de ese cuerpo glorificado, Dios se manifiesta toda su autoridad. Y tiene un nombre nuevo que es el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Y ahora es la primera ocasión en que un cuerpo físico pero glorificado se sienta en el trono de Dios y nunca más se sentará otro cuerpo allí, otra persona. ¿Por qué? Porque ese es el trono de Dios y el cuerpo que se sentó allí es el cuerpo glorificado de Dios. Porque Jesucristo es nada menos que Dios hecho hombre en medio de la raza humana. Y para Dios sentar su cuerpo físico en el trono, tuvo que glorificar. Y ahora vean cómo Dios se ha hecho a la semejanza del ser humano. Pues Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y ahora cuando Dios viene a la tierra y visita al ser humano en un cuerpo de carne, tiene que parecerse ¿a quién? Al hombre. No se va a parecer a un animal, sino al hombre, porque el hombre fue la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Para abrirnos el camino, derecho al camino de la vida eterna. Y caminar en él bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, vamos caminando bajo un nuevo pacto en el camino derecho. Gozosos y agradecidos a Dios por el privilegio de estar en el camino derecho, en el camino de la vida eterna, para ir a la casa de nuestro Padre Celestial con vida eterna. Amén. Para vivir con Jesucristo en su reino por toda la eternidad. Amén. Caminando por la senda derecha, la senda al camino del Señor. Hemos visto que Él es ese camino, y Él es también la puerta, y Él es también la vida eterna, y Él también es la luz. Por lo tanto, vamos caminando con la luz de la vida eterna, siendo bien alumbrado el camino, siendo bien alumbrada nuestra alma, para no tropezar en el camino derecho. Y así vivir con Cristo por toda la eternidad. Amén. ¿Vieron que es sencillo todo el programa de la vida eterna? Y con una mirada de fe a Cristo crucificado, entramos al camino derecho para caminar todos los días de nuestra vida, para vivir eternamente con Dios. Amén. En su reino, y compartir con Cristo esa herencia de toda la creación. Porque somos herederos de Dios al ser hijos de Dios y coherederos con Jesucristo, el Hijo
de Dios. Nosotros heredamos con Él. En palabras más claras, al Él heredar, nosotros heredamos con Él. Y ahora podemos ver el por qué reinaremos con Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Podemos ver el por qué somos sacerdotes de Dios, porque Él es el sumo sacerdote del templo celestial y nosotros somos de ese orden sacerdotal de Melquisedec. Somos hijos de Melquisedec, que es nuestro amado Señor Jesucristo. San Pablo también dijo: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? ¿Y por qué los santos juzgarán al mundo? Porque Jesucristo es juez y los santos, sus hijos, son jueces con Él. Son la corte divina. Miren ustedes, ¿quiénes somos en el camino derecho, en el camino de Dios? Somos su corte de justicia. Somos también su corte real de la teocracia y de la dinastía celestial y de la dinastía que estará establecida en este planeta Tierra, en donde el trono de David será restaurado. Es la dinastía de Melquisedec. Y ahora podemos ver por qué somos jueces, somos reyes y somos sacerdotes. Porque también nuestro amado Señor Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote del templo celestial. Él es juez también y Él es rey también, rey de los cielos y de la tierra. Y a todo lo que Él es heredero, lo somos también nosotros. Ahora vean las bendiciones grandes que hay en el camino derecho, la senda derecha. ¿Para quiénes? Para todos nosotros. Es el único camino que lo lleva a la vida eterna. Es el único camino que le da a conocer que hay una herencia divina para cada uno de ustedes y para mí también. Es el único camino que nos asegura que viviremos por toda la eternidad. Por eso, caminemos con paciencia, pero no con pereza, en la senda derecha, que es el camino de la vida eterna, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Caminando en la senda derecha. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la senda derecha y cómo estamos caminando por la senda derecha. Así fue de edad en edad en el pasado, cuando Dios envió a cada ángel mensajero con el mensaje de cada edad. Así es en este tiempo final también. Por lo tanto, continuemos caminando por la senda derecha, que es la senda al camino de la vida eterna. Que las bendiciones de Jesucristo, la general del pacto, el camino derecho, la vida eterna, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto Cristo resucite a los santos que partieron y nos transforme a nosotros. Y todos juntos, con cuerpos teofánicos, seamos llevados por Cristo
a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión y así darle gracias a Cristo por el privilegio y bendición de estar caminando en la senda derecha, la senda, el camino de la vida eterna. Ya tenemos a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín por aquí, por lo tanto lo pasamos inmediatamente para que él finalice nuestra parte en esta noche y ya mañana estaré nuevamente con todos los que estarán en la actividad de mañana, la cual Miguel les anunciará. Y al tema lo tiene Miguel aquí. Sí, es la senda de los justos. La senda de los justos. O sea, mañana continuaremos. Un tema parecido, mañana continuaremos. Y Dios nos va a ayudar para que el cuadro de hoy quede ampliado y así veamos la bendición tan grande que tenemos en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros, mientras tenemos el cántico de Jesucristo, el hombre que nos transformó, pasará a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Agradecemos a Dios este mensaje que nos ha sido